Bienvenidos a la lectura de Jueces, capítulos 8 y 9. Buenos días, 10 minutos para las 7 de la mañana en Buenos Aires. 6 grados la temperatura en el día de hoy. Y hoy es 26 de mayo, ayer fue 25. Y fue un día patrio en Argentina porque se conmemoraba la Revolución de Mayo. Que significaba, hace como más de 100 años atrás, que los criollos nativos argentinos estaban cansados de que vinieran extranjeros a querer gobernar acá o querer mandar acá, entonces hicieron una revolución, por decirlo así, o se pusieron de pie contra Cisneros, que era el virrey de España. Entonces, primero la lucha fue contra los ingleses, luego contra los españoles o al revés, pero ya se preparaba la gente de Buenos Aires como para ellos mismos poner un gobierno sobre este país, ¿no? Siempre el tema de el poder, el dinero, los abusos de parte de gente que viene de otros lugares, interminable, porque al día de hoy podemos decir que este país es un país de gente muy buena, y entonces acá es un país donde vas a ver más extranjeros que criollos al día de hoy. Después de tantos años y después de tantos gobiernos, es más, uno cuando se pone a ver los debates en el Congreso, ¿no?, entre diputados contra los directivos de este país, te quedas con la boca abierta, porque pensar que un uruguayo, un paraguayo, está cuestionando las decisiones o la autoridad de una persona nativa de este país. Así como que nosotros no somos, obviamente, dueños de nada en realidad, y solamente podemos hacernos dueños de nuestra propia familia y hasta por ahí nomás, ¿no? Porque dentro de nuestra familia también siempre hay fuerzas externas que van dominándolo todo a fin de que uno sienta la presión de querer tener más de lo que tiene o aparentar una vida que no tiene, ¿no? En vez de conformarnos con hacer hogar, hacer un refugio y hacer una contención para los más chicos, siempre queremos como liderar sobre el resto de la gente. Y en nuestras casas también lo mismo, queremos mandar por sobre todas las cosas. Acá mando yo, acá se hace lo que yo digo. Esta es mi casa, ¿no? Esa actitud que se tiene desde la Revolución de Mayo hasta acá, y parece que no aprendemos más en cuanto a esas cosas de entender que el que tiene que gobernar en todas partes es solamente Dios, sus leyes y sus principios. Vamos a seguir leyendo Jueces capítulo 8, a ver si nos sirve, a ver si de todas estas historias que tienen que ver con los humanos, Dios, las fuerzas inicuas, la maldad, aprendemos algo y podemos por fin empezar a vivir como Dios quiere, ¿no? Haciendo su voluntad para Él y para proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Recordando siempre de que si hacemos nuestra parte, si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios bien como Él quiere, vamos a ser bendecidos nosotros ahora mismo, y también vamos a ver que hasta la cuarta generación, la quinta generación y seguramente que hasta la 10ª generación vamos a poder ver con nuestros propios ojos que Dios está bendiciendo a toda nuestra descendencia. Es eso lo que queremos, ¿no? Jueces 8 dice: entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les contestó: ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les hablo así, ellos se calmaron. Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300 hombres que iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al enemigo. Así que les pidió a los hombres de Sucot: por favor,
denle pan a los hombres que vienen conmigo, porque están cansados y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuná, los reyes de Madián. Pero los príncipes de Sucot le dijeron: ¿por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? A lo que Gedeón les contestó: por haber dicho eso, desgarraré sus carnes con los espinos y abrojos del desierto cuando Jehová entrega a Seba y a Salmuná en mis manos. De allí subió a Penuel y les pidió lo mismo a los hombres de Penuel, pero ellos le contestaron como los de Sucot. Por lo tanto, les dijo también a los hombres de Penuel: cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuná estaban en Carcor con sus ejércitos, unos 15.000 hombres. Estos eran los únicos que quedaban del ejército de los orientales, pues habían caído 120.000 hombres armados con espada. Gedeón siguió subiendo por el camino de los nómadas al este de Nobat y Jobeac, y atacó el campamento enemigo, que estaba desprevenido. Seba y Salmuná, los dos reyes de Madián, huyeron, pero él los persiguió y los capturó, con lo que sembró el pánico en todo el campamento. Después Gedeón, hijo de Joás, regresó de la batalla por el paso que sube a Erez. Por el camino capturó a un joven de Sucot y los interrogó. El joven le anotó los nombres de los príncipes y los ancianos de Sucot, 77 hombres en total. Entonces Gedeón fue a ver a los hombres de Sucot y les dijo: aquí tienen a Seba y Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí. Ustedes me dijeron: ¿por qué tendríamos que darles pan a tus hombres cansados? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? Luego agarró a los ancianos de la ciudad y con los espinos y abrojos del desierto les dio una lección a los hombres de Sucot. Además derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Él les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en el monte Tabor? A los que respondieron: eran como tú, cada uno de ellos parecía hijo de un rey. Él les dijo: eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Les juro que tan cierto como que Jehová vive, yo no tendría que matarlos a ustedes si les hubiera perdonado la vida a ellos. Entonces le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero el muchacho no sacó su espada, tenía miedo porque todavía era joven. Así que Seba y Salmuná le dijeron: si eres lo bastante hombre, vamos, matanos tú mismo. Gedeón entonces mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos en forma de media luna que sus camellos llevaban en el cuello. Más tarde los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: gobiernanos tú, y también tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo: no seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. Y Gedeón añadió: déjenme pedirles algo, que cada uno me dé una nariguera de su botín. Como los vencidos eran ismaelitas, tenían narigueras de oro. Ellos le contestaron: claro que no te la daremos. Extendieron una túnica y cada uno echó una nariguera de su botín. Las narigueras de oro que él pidió pesaban 1.700 siclos, y eso sin contar los adornos en forma de media luna, los colgantes, los vestidos de lana púrpura que usaban los reyes de Madián y los collares de los camellos. Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad, Ofrá. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con él, con el efod, y este se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Así fue como Madián quedó bajo el dominio de los israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos, y hubo paz en la región por 40 años en los días de Gedeón. Jerubal, hijo de Joás, regresó a su casa y se quedó allí. Gedeón fue padre de 70 hijos, pues tuvo muchas esposas. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo al que él llamó Abimelec. Y tras una buena vejez murió Gedeón, hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de Joás, su padre, en Ofrá de los abiezritas. En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales y eligieron como su dios a Baal-Berit.
Los israelitas no se acordaron de Jehová su Dios, quien los había rescatado de las manos de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Tampoco les demostraron amor leal a los de la casa de Jerual, es decir, Gedeón, a pesar de todo lo bueno que él había hecho por Israel. Bien, entonces esta es la historia de Gedeón, podemos decir. Como resumen de lo que vamos viendo acá de Jueces, podemos decir que Jehová, cuando una persona hace las cosas bien, protege a esa persona y protege todo lo que tiene que ver con esa persona y las decisiones de esa persona. Por lo general, en este caso, un juez, Gedeón era una persona que tenía demasiado poder, era muy importante para Jehová porque él se propuso hacer las cosas bien. Pero como siempre, a pesar de todas las batallas ganadas a favor del pueblo de Israel, siempre se torcían las cosas o se volvía a hacer lo que estaba mal, porque no depende de una sola persona la adoración a Jehová. Aunque sí es personal, también conlleva un convivir con otras personas que hace a que esas personas hagan honor a la familia, el apellido, la religión de nuestros padres o no. Que uno puede, como madre, proteger a los hijos y inculcarles y decirles desde la propia experiencia o desde lo que uno va aprendiendo acerca del bien y el mal y lo que Dios quiere o nos instruye desde su organización en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, y puedan aconsejarnos de 1000 maneras. Y una madre se puede haber equivocado 1000 veces en la vida y luego instruye a sus hijos para que no cometan los mismos errores. Pero hay hijos que sí deciden seguir los mismos pasos que una mala madre o que un mal padre, y se va repitiendo de nuevo la historia y se va otra vez destruyendo la humanidad por sí sola, por no querer hacer las cosas bien o por no confiar demasiado en Dios. En realidad es por tener una cero confianza en Dios, porque nos sentimos como huérfanos en todo sentido, ¿no? En que nunca nos va bien, siempre todo lo conseguimos con demasiado esfuerzo, nunca siempre nos vamos comparando con otras personas y vamos viendo que ellos tienen un mejor estatus, un mejor nivel, un mejor trabajo, una mejor calidad de vida, y no vamos viendo que nosotros vamos sobreviviendo a la par, o vamos viviendo a la par desde otros ojos, desde otro lugar, donde también Dios nos va dando a nosotros lo necesario para ir ayudando a las personas que tenemos alrededor, inspirándolas a que tengan una buena vida o a que hagan una mejor vida. Quizás no somos buenos ejemplos para nuestros hijos desde los ojos de nuestros hijos, porque siempre nos van a criticar, nos van a ver como con esa rebeldía, ¿no?, innata de la gente debido al pecado heredado. Pero quizás para un montón de otras personas sí seamos personas que seamos de admirar o de seguir o de copiar de repente, ¿no?, en cuanto a actitudes o modos de ser o cositas que uno tiene como referente de un buen padre o una buena madre. Entonces no tenemos que desanimarnos, porque si nosotros nos queremos comprometer a crecer como seres humanos y parecernos lo más posible a Dios y a Cristo Jesús, vamos a ir teniendo cosas que nosotros mismos vamos a ir viendo que tenemos que ir modificando y cambiando, y vamos a ir inspirando y desilusionando también, ¿no? Porque por un lado vamos a poder hacer la fuerza para mostrarle a una cierta generación de personas cómo es la vida, y por otro lado va a haber gente que nos va a ver como gente tonta, estúpida o inútil o necia, ¿sí? Y entonces nunca vamos a estar bien con todo el mundo, pero lo importante es que estemos bien delante de los ojos de Jehová. Y saco esta reflexión a partir de que los israelitas siempre tuvieron el favor de Jehová. Aun cuando se portaron mal, aun cuando decepcionaron a Jehová, siempre siguieron teniendo el favor de Jehová. Y aun cuando ellos de repente se ve
que eran violentos, extremadamente violentos, y a como de lugar tenían lo que querían. Ahora, a un hilo de estar viviendo todos en un nuevo mundo, en un paraíso donde pretendemos reencontrarnos con nuestros seres queridos y que Dios cumpla con todas sus promesas divinas de sanación, de restauración de la tierra, de techo propio y todas esas cosas hermosas que están escritas en Isaías y que están escritas en Apocalipsis, en el final de Apocalipsis. Nosotros vamos a ponernos del lado de los vivos que quieren todo, dominar el mundo como sea o hacerse ricos a como dé lugar, o vamos a esperar que Jehová, por medio de su organización o su Espíritu Santo, vaya decretando la manera o el modo de tener una buena convivencia sin estar constantemente sacando una ventaja del prójimo, ¿no? O del compañero o del amigo o del vecino o de la vecina. ¿No? Tenemos que plantearnos eso, porque delante nuestro podemos estar ahora mismo, puede estar Jehová Dios y estar mirando nuestro corazón y viendo nuestras actitudes. Si nosotros tenemos una actitud sin encuestas de por medio, ¿no? Cada vez que nos entramos en una página nueva o en una aplicación nueva y nos hacen la encuesta de vos por qué entras porque querés hacer amigos o entras porque querés tener una ganancia personal, querés ganar dinero o querés ayudar a la gente. Nosotros, ¿qué vamos a decir delante de cada plataforma nueva que se nos abre? Que queremos hacernos de poder y de fama, queremos llenarnos de dinero, queremos hacer un negocio o entramos para ayudar a las personas, ¿no? Es esa la pregunta constante que tenemos que hacernos. ¿Hago esto porque quiero ayudar o hago esto para que Jehová me salve o me dé una bendición o para abrir un camino hacia lo que está bien y poder no solamente con mi conducta mostrar que estoy del lado de Jehová, sino también poder con mi conducta diaria beneficiar a mis descendencias futuras? Si es que las tenés, y si no, si decidiste no tener hijos hasta acá y se te pasó la edad, bueno, confiar en que Dios de algún modo puede llegar a ser, ¿no? Si va a revertir todas las enfermedades, ¿por qué no también el tema de regenerar la matriz de cada mujer que tiene el deseo profundo de tener un hijo, y para adelante ver cómo Jehová va a ir cumpliendo con esa promesa de rejuvenecernos los órganos internos y hacer que de repente, si no tuviste hijos hasta acá porque esperaste el nuevo mundo de un modo equivocado, desde un punto donde te falta un poco de fe como para abordar el tema de una maternidad, o te faltó el cónyuge, o tuviste grandes expectativas en cuanto a un hombre o el amor y no se cumplió, retrasaste por lo que sea, no pudiste, pero ahora tenés el deseo y se lo pedís a Jehová y confías en que, no sé, de acá a un año, de acá a 10 años, de acá a 20 años, vas a poder lograr tener un hijo propio, y si no, ¿por qué no un hijo del corazón, que es algo tan hermoso y también tan natural, ¿no? Y son dos partes que están necesitando esa unión, ¿no? Tanto ese bebé, quizás no deseado, como esa persona que sí desea tener un hijo. Bueno, seguimos al 9. Con el tiempo Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue así que voy a marqué algo acerca de los israelitas. Bueno, ellos estuvieron en guerra siempre consiguiendo de modo turbio, ¿no? Porque Jehová se las permitía oro o ganado o tierras de manera violenta, porque Jehová se los permitió porque eran el pueblo escogido, pero en ese momento todos estaban en guerra, todo el mundo, toda la tierra estaba en guerra. Hay cosas de los israelitas que no me gustan, y es que, bueno, es más adelante, pero había gente que estaba en paz, viviendo en paz en su comunidad o en su tribu, y ellos, por querer quedarse con las cosas de ellos o con el esfuerzo
o el sacrificio de ellos, también los mataban y eran un pueblo muy violento. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Será que Dios siempre fue también así violento? O sea, no se entiende o no, o en este momento de conciencia de lo que es la paz de la humanidad, ¿no? De la humanidad en general, que sabe lo que es la paz. No, uno ya llegó a un nivel de madurez donde ya sabes lo que es la paz y querés tener paz siempre y estar tranquilo, tranquila siempre. Pues decir, ¿cómo puede ser que Dios es amor, haya contribuido a la guerra o a las victorias, ¿no? Del pueblo este que era tan violento siempre y siempre se quedaba con lo ajeno, y encima de quedarse con lo ajeno no eran agradecidos a Dios, sino que terminaban adorando a los dioses falsos, no como Baal. Casi siempre se prostituían espiritualmente con los Baales. A lo largo de toda la historia de Israel vamos a ver que sucede de ese modo. Entonces, por más que Jehová haya tenido la actitud correcta con ellos, finalmente cada persona toma su decisión en cuanto a vivir en paz o vivir en guerra, a quedarse a un costado mirando cómo van sucediendo las cosas y ser cómplice, o ser la persona que espera y confía en Jehová. Entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que seguir teniendo y no sentir lástima de un pueblo que perdió totalmente la bendición de Jehová, porque finalmente, aún siendo que tenían, ¿no? Jehová los protegía y les dio una oportunidad y le iba dando como esos hijos malcriados, ¿no? Que uno les da todo, pero todo, sin poner un solo pero. Dios les fue dando todo lo que ellos querían, pero aún así ellos, cuando tuvieron la mayor bendición, que fue tener a Cristo entre sus descendientes, ellos le dieron la espalda y lo terminaron matando. Así que ahí perdieron todo el favor de Jehová. Pero mismo toda esa historia de Israel refleja lo que hoy por hoy es el tema del resto ungido, los ungidos de Jehová, ¿no? En el cielo, así en el cielo dejando lo mejor de los cristianos y de los israelitas. Pero en la tierra seguimos siendo tal cual el pueblo de Israel. Sea el nombre que sea, la organización que sigas, la organización religiosa que sigas. Es lamentable esto, pero parecería que no tiene fin. Y nosotros tenemos que siempre adorar a Jehová y poner como solo ejemplo y único ejemplo en nuestra vida a seguir a Cristo Jesús. Después, si hay bendiciones o no, y si hay una conexión con Jehová, Jehová nos va a dar lo que nosotros queramos. Y obvio que si somos muchos más las personas que oramos para que Dios nos sane, nos quite todas las enfermedades, nos dé el trabajo y nos cumpla todas las promesas divinas, hasta las incluidas de resurrección, si somos más y más y más y más, y por todos lados somos tantos, pero tantos los que le pedimos esto a Jehová, que cumpla con todas las promesas divinas, obvio que Jehová va a ver que nuestro corazón ha cambiado y se va a poner de parte nuestra y se van a ir dando todas las cosas. O sea, es cuestión de fe, y la fe no nos la da Jehová, la tenemos que poner nosotras. Entonces tenemos que hacer nuestra parte, y cuando hay algo que está mal, seguir confiando en Jehová, porque la organización de Dios es perfecta. Nosotros somos los pecadores, los que actuamos mal, y hoy yo puedo estar actuando de mil amores y queriéndolos ayudar a todos ustedes, o a mí también, o a mi familia, y de repente me agarra una locura y los quiero matar a todos. Así que es súper entendible la posición de todos, pero no es entendible el querer sacrificar a la gente o seguir queriéndola encadenar a la esclavitud para satisfacer un capricho o un deseo de una persona o de un par de personas en un lugar. 9. Con el tiempo Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: por favor, díganle a todos los líderes de Siquem que es mejor para ustedes que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre.
y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Así que los hermanos de su madre les llevaron el mensaje a todos los líderes de Siquén y el corazón de estos se inclinó a seguir a Abimelec, porque decían, es nuestro hermano. Además, le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit. Con ella Abimelec contrató a unos hombres desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. Después de eso se fue a la casa de su padre en Ofrá y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubal, gracias a que se había escondido. Luego todos los líderes de Siquén y todo Bet Milo se reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que había en Siquén, y allí hicieron rey Abimelec. Cuando se lo contaron a Jotán, él enseguida se fue a la cima del monte Gerizim y desde allí les gritó, escúchenme, líderes de Siquén, y Dios los escuchará a ustedes. Cierto día los árboles fueron a elegir un rey que los gobernara, de modo que le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo les respondió, ¿acaso voy a dejar de producirme aceite que se usa para dar gloria a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los demás árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven tú y gobiernanos. Pero la higuera les respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi fruto dulce y bueno para ir a mecerme por encima de los demás árboles? A continuación los árboles le pidieron a la vid, ven tú y gobiernanos. Pero la vid les respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Al final, todos los demás árboles le dijeron a la zarza, ven tú y gobiernanos. A lo que la zarza le respondió a los árboles, si de verdad me van a elegir a mí para que los gobiernes, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora bien, cuando ustedes hicieron rey a Abimelec, actuaron de forma sincera y honorable, les mostraron bondad a Jerubal y a los suyos, lo trataron como él se merecía. Cuando mi padre peleó por ustedes, arriesgó su vida para rescatarlos de las manos de Madián. Pero hoy se han levantado contra la casa de mi padre y han matado sobre una misma piedra a sus hijos, 70 hombres y Abimelec, el hijo de su esclava. Lo han hecho rey sobre los líderes de Siquén simplemente porque es hermano de ustedes. Si hoy están actuando de forma sincera y honorable con Jerubal y los de su casa, alégrense por Abimelec y que él se alegre por ustedes. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec y devora a los líderes de Siquén y a Bet Milo. Y que salga fuego de los líderes de Siquén y de Bet Milot y devora a Abimelec. Y Jotán huyó y fue a Beer y se quedó a vivir allí por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec gobernó Israel por 3 años. Entonces Dios dejó que hubiera enemistad entre Abimelec y los líderes de Siquén, y ellos traicionaron a Abimelec. Esto ocurrió para que se vengara la muerte violenta de los 70 hijos de Jerubal, para que los culpables pagaran por la sangre derramada a Abimelec por haber matado a sus hermanos, y los líderes de Siquén por haberle ayudado a matarlos. Por eso los líderes de Siquén le tendieron emboscadas a Abimelec, colocando hombres en la cima de las montañas. Estos hombres asaltaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino. Con el tiempo se le informó el asunto a Abimelec. Por aquel entonces, Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos llegaron y entraron a Siquén, y los líderes de Siquén confiaron en él. Ellos salieron del campo, recogieron las uvas de sus viñas, las pisaron y celebraron una fiesta. Después entraron en el templo de su Dios y se pusieron a comer, beber y maldecir a Abimelec. Y Gal, hijo de Ebed, y dijo, ¿quién es Abimelec y quién es Siquén para que le sirvamos? ¿No es Abimelec hijo de Jerubal? ¿Y no es Zebul su representante? Mejor sirvamos a los hombres de Amor, el padre de Siquén. Pero, ¿por qué deberíamos servir a Abimelec? Si yo estuviera al mando de este pueblo, sacaría a Abimelec de su puesto. Entonces desafió a Abimelec diciendo, refuerza tu ejército y sale a luchar.
Y Zebul, el príncipe de la ciudad, se enojó muchísimo cuando se enteró de lo que había dicho Gaal, hijo de Ebed. De modo que envió mensajeros en secreto a Abimelech para decirle: mira, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquén y están poniendo a la ciudad en tu contra. Vengan de noche tú y tus hombres y quédense al acecho en el campo. Y por la mañana, en cuanto salga el sol, pónganse en marcha y ataquen la ciudad. Cuando Gaal salga con sus hombres a pelear contra ti, haz todo lo posible por vencerlo. Así que Abimelech y todos los que estaban en él salieron de noche y, divididos en 4 grupos, se pusieron al acecho a las afueras de Siquén. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelech y los que estaban con él salieron de la emboscada. En cuanto Gaal lo vio, le dijo a Zebul: mira, hay gente bajando de la cima de las montañas. Pero Zebul le respondió: lo que ves son las sombras de las montañas. Las estás confundiendo con hombres. Más tarde Gaal dijo: mira, hay gente bajando del centro de la región y un grupo se está acercando por el camino del árbol grande de Meonanim. Zebul le contestó: ¿dónde está ahora tu arrogancia? Tú dijiste: ¿quién es Abimelech para que nosotros le sirvamos? ¿No es esta la gente que despreciabas? Sale ahora y pelea contra ellos. Así que Gaal salió al frente de los líderes de Siquén y peleó contra Abimelech. Y Abimelech persiguió a Gaal, quien salió huyendo. Fueron muchos los que cayeron muertos. Quedaron tendidos hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Abimelech siguió viviendo en Narumá, y Zebul echó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente la gente salió del campo. Abimelech se enteró. Por lo tanto, él tomó a sus hombres, los dividió en 3 grupos y se quedó al acecho. Cuando vio que los habitantes de la ciudad salían, los atacó y los mató. Abimelech y los grupos que estaban con él se lanzaron al ataque y tomaron sus posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Por otro lado, 2 grupos atacaron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech peleó contra la ciudad durante todo aquel día y la conquistó. Mató a la gente que había en ella y luego destruyó la ciudad y la sembró de sal. Cuando todos los líderes de la torre de Siquén se enteraron de esto, enseguida se fueron al refugio que había en el templo del Barit. En cuanto se le informó a Abimelech que allí estaban reunidos todos los líderes de la torre de Siquén, él y todos los hombres que estaban con él subieron al monte Salmón. Abimelech agarró un hacha, cortó una rama, se la echó al hombro y les dijo a los que lo acompañaban: rápido, hagan lo mismo que hice yo. Así que todos cortaron las ramas y siguieron a Abimelech. Pusieron las ramas contra el refugio y le prendieron fuego. De esta manera murió también toda la gente de la tierra de Siquén, unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes, luchó contra ella y la conquistó. En medio de la ciudad había una torre fuerte a la que huyeron todos los hombres y las mujeres, así como todos los líderes de la ciudad. Se encerraron allí y subieron a lo más alto de la torre. Y Abimelech logró llegar hasta la torre y la atacó. Cuando se acercó a la entrada para prenderle fuego, una de las mujeres dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y la piedra le partió el cráneo. Él enseguida llamó al ayudante que llevaba sus armas y le dijo: saca tu espada y mátame para que nadie diga que me mató una mujer. Por lo tanto, su ayudante lo atravesó con la espada y él murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, se volvieron a su casa. Así fue como Dios le devolvió a Abimelech el mal que éste le había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquén se volviera contra ellos. De esa manera cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal. Bueno, esta historia nos enseña, tal cual como la de Sísara, que hay que tener mucho cuidado con las mujeres, guarda. Ahora vamos a escuchar la canción 73, Danos fuerza y valor, por sobre todo a los varones. Escuchamos. Cuando vamos predicando tu mensaje, oh Jehová, hay malvados enemigos
Hoy faltan 16 días para el Mundial. Hermano, ¿dónde y con quién lo vas a ver? Saludos y bendiciones.